Ya estamos de regreso. Se me hizo muy rápido el bloque anterior, no sé por qué. Empezamos, ¿qué? 7:55, 8:37. Es que es mucha información la que tenemos que analizar de esta parte, ¿sí? Entonces, pero vamos bien, vamos bien. Entonces vamos a retomar. Estamos cerrando la clasificación de los costos. Y hablábamos de acuerdo a su comportamiento, costos fijos o costos variables. Y hacíamos un análisis de esto. ¿Ok? Entonces, se clasifican fijos, aquellos que permanecen constantes al cambiar el volumen de producción, y variables, aquellos en que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen de producción, de tal forma que pues en los costos variables está la materia prima. Obviamente, al tener mayor volumen de producción, pues los costos de materia prima pues también se van a elevar. Lo mismo si se requiere más mano de obra directa en función de las necesidades de producción, esto entrará como costos variables de producción en este sentido, ¿sale? Entonces, eso es lo que analizábamos en la última etapa. Lo que vamos a revisar en este bloque tiene que ver con parte de esta interpretación que nosotros necesitamos hacer de los datos que generan el área de contabilidad. Así como ya vimos qué tipo de costos y cómo los podemos clasificar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? También existen estos catálogos de cuentas que los propios contadores ya tienen como parte de estos protocolos de trabajo que ellos manejan, ¿no? Entonces, a eso se refieren esa parte. ¿Qué está haciendo esto? Está apareciendo una pantalla aquí que no me deja ver a mí. No sé si es parte de... Ok. Permítame que tengo un problemilla aquí con mi máquina. Me aparece una pantalla vacía, una especie de... Se quiere desplegar una ventana, pero no acaba de desplegarse, sigue en blanco, pero no me permite accesar a los controles del Zoom. Es decir, el Zoom me lo deja en segundo plano y no veo los botones de Zoom. Vamos a ver qué hace esto. ¿Qué es esto? Ya. Ya está, era la ventana de inicio que se tardó en desplegar. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hacer este análisis de estas cuentas, los catálogos de cuentas contables, y le decía que la parte de contabilidad tiene ya establecidos ciertos protocolos para ellos llevar un control de las cuentas, del manejo de los recursos económicos de la empresa o de las empresas. Estos catálogos tienen diferentes modelos de clasificación, independiente de los que nosotros acabamos de analizar. Entonces, imagínense, nosotros tendríamos que obtener estos catálogos de cuentas de parte de los contadores en la forma en que ellos, e incluso algunas aplicaciones o software que existe ya para contabilidad, pues están diseñadas para manejarse de esta forma o formas muy similares. De tal forma que ellos lo único que hacen es ir registrando y alimentando todo con todos los movimientos de flujo de dinero o de recursos económicos de la empresa a estos sistemas, los cuales pues van a generar estos catálogos de cuentas
y cuando nosotros le pidamos información, a lo mejor, si bien nos va, nuestro contador de una micro o pequeña empresa nos va a mandar estos documentos, que realmente eso es lo que hacen. Nos mandan estos documentos directamente de apachurrarle a los botones de imprimir ahí en su sistema NOI o su sistema COI, ¿no? Imprimen y nos manda un catálogo de cuentas. De esos catálogos de cuentas, nosotros lo que tenemos que hacer es ir desmenuzando cuáles van a las clasificaciones de costos que acabamos de analizar, dependiendo cómo nosotros los queramos, ¿sí? Es decir, si yo quiero ver los costos variables de producción, pues voy a buscar dentro de los catálogos de cuentas, voy a seleccionar la línea donde venga costos de materias primas de un periodo, de tal periodo a tal periodo, y ese es el que voy a tomar para ir integrando mis costos variables de producción. Si yo busco mis costos fijos, pues voy a buscar aquellos donde estén pago de servicios y los voy a tomar de ahí y los voy a ir integrando. Es decir, entender cómo se conforman estos catálogos de cuentas es importante para nosotros porque va a ser, si bien nos va en una microempresa, nuestro contador, eso es lo que nos va a entregar como información del manejo de los recursos de la empresa. Pero nosotros tenemos que tomar de ahí para ir seleccionando la información que de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, vamos a ocupar para la elaboración de presupuestaria, ¿sí? Para elaborar los presupuestos. Entonces, esa clasificación, repito, que ellos que vamos a analizar, son los protocolos tradicionales que en el área de contabilidad se ocupan para identificar los diferentes tipos de cuentas contables y el registro cotidiano que se tiene de los movimientos económicos de una organización. ¿Ok? Ya cuando nosotros requiramos generar los presupuestos, pues es de ahí donde nosotros tenemos que tomar los datos para irlos integrando a nuestra información necesaria para generar los presupuestos. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a revisar esto. Ahorita, la clasificación anterior la podemos hacer nosotros agrupando los costos de acuerdo a las características que acabamos de analizar y al fin que nosotros persigamos en la evaluación de costos. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar esa parte. Entonces, vamos a ver esto que tiene que ver con análisis e interpretación de catálogos de cuentas contables. Las cuentas contables se llaman al conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en un ente económico, es decir, se van registrando los movimientos de dinero que ocurren, tanto lo que entra de dinero como lo que sale por diferentes medios, o sea, no nada más en efectivo, sino a través de transferencias bancarias, movimientos de bancos, compras, todo eso, ¿vale? De un ente económico, pues obviamente como una empresa. Estas operaciones se registran en asientos, le llaman, de débito o crédito, dependiendo qué tipo de origen es de la transacción. Así, por ejemplo, una empresa tendrá una cuenta de efectivo donde registrará todos los movimientos que involucren dinero en efectivo. Si la empresa compra bienes al contado, eso significa que tendrá que dar un crédito a la cuenta de efectivo. Si la empresa vende mercancías al contado, entonces deberá de dar un débito a la cuenta de efectivo. Esto no es más que sumar o restar, ¿sí? O agregarle un signo positivo o un signo negativo, o colocarla en un estado, en un asiento, que vamos a ver ahorita, en un asiento que implique salida de dinero y luego registrarlo también en otro asiento donde implique entradas de dinero. Esto es lo que los contadores técnicamente elaboran, ¿no? No es parte de nuestra especialización, no somos expertos tampoco, pero sí debemos entender lo fundamental de estos manejos de las cuentas y los catálogos de cuentas. Entonces, las partes que componen una cuenta contable. Debe de tener el titular o el nombre de la cuenta, que como se indica,
se refiere a la cuenta en la que estamos registrando. Por ejemplo, si un negocio compra mercancías a crédito, deberá de dar un débito a la cuenta de compras de mercancías. Ese es el titular. Y un crédito a proveedores es otro titular. Es decir, estamos registrando para mantener siempre un equilibrio. En esto se manejan varios conceptos. Debe o débito. El debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que entra al negocio o el motivo de por qué salió algo. El haber o el crédito es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que sale de la empresa o bien el motivo de por qué entró algo. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de los débitos de una cuenta son mayores que la suma de los créditos, entonces se dice que la cuenta tiene un saldo deudor. Si por el contrario el total de los créditos es mayor que los débitos, el saldo será acreedor. Eso solamente son terminologías que se ocupan en las cuentas contables. Y aquí no sé si aquí ustedes lleven contabilidad o algo de contabilidad. No sé, ustedes díganme, ya están en octavo, ¿no? ¿En qué están? ¿En octavo o en séptimo? Ya están, es pymes, es en octavo, ¿no? Ya están en octavo. ¿Ya llevaron algo de contabilidad? ¿Ya? Entonces esto ya se lo saben, ¿no? Bueno, lo único que estamos haciendo es repasar esa parte para poder interpretar correctamente estos estados financieros, estos catálogos de cuentas. Entonces, esta parte de los manejos de las cuentas contables, así es como se manejan, como se integran. Seguramente por ahí debieron haber hecho algunos ejercicios de contabilidad, donde saber cuándo va hacia el debe y cuándo hacia el haber, y etcétera, ¿no? Esa es la forma básica en la que se manejan estas cuentas. Lo que vamos a ver ahora es cómo se clasifican precisamente estas cuentas básicas de la contabilidad para ir generando este catálogo de cuentas donde se va a ir acumulando toda la información de los movimientos de recursos económicos dentro de la empresa. En las cuentas básicas de la contabilidad. En un negocio es importante conocer dos cosas fundamentales, así como cómo entra o sale el dinero y cómo se deben registrar las operaciones, ¿sí? Las 6 cuentas básicas de la contabilidad en la que se registran los diferentes tipos de transacciones son las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, el capital, las cuentas de ingresos, de costos y de gastos. Estos 6 elementos son en los que se fundamentan todo el manejo de las paqueterías de contabilidad sobre la base de estos son los que se generan también los catálogos contables. ¿Qué representan cada una de estas clasificaciones de cuentas de contabilidad? Pues primero los activos representan todos los bienes y derechos que posee la empresa. Estos pueden ser físicos, como el dinero, un terreno, el edificio, etc. También pueden ser activos intangibles como propiedad intelectual, una marca, entre otros. Esos son los bienes y derechos que posee la empresa, sus posesiones. Los pasivos son todas las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad. Así, por ejemplo, si una empresa decide solicitar un préstamo para poder continuar con sus actividades, ésta se compromete a pagar dicho préstamo en un tiempo determinado. Esta obligación que tiene el negocio de pagar el préstamo es a lo que se le llama pasivo, ¿sí? Los pasivos son las obligaciones de un negocio con alguna otra entidad, es decir, las deudas, los créditos a pagar, etcétera. Cosas a pagar, ¿va? Entonces son las primeras dos. La tercera cuenta es la del capital. En este caso, el capital contable representa las aportaciones de los propios dueños del negocio
las aportaciones que hacen los inversores externos o el propio capital ganado. Al invertir en un negocio, los inversionistas, vamos a poner el término que ocupamos aquí, adquieren derechos sobre los activos de una empresa. ¿Sí? Algunas de las cuentas de capital más usadas son capital contribuida, que es el monto de dinero que aportan los dueños del negocio. Ganancias retenidas, son las ganancias de una empresa desde el momento de su creación. Dividendos, el dinero ganado o el dinero pagado a los accionistas. Estos se consideran como un valor negativo y disminuyen el capital de una empresa. Es decir, si imagínate tú cada mes le das sus utilidades a los socios, pues nunca vas a tener dinero, no vas a poder administrar realmente el dinero. Lo que estás haciendo es descapitalizar la empresa, quitarle capacidad de respuesta financiera, ¿sale? Entonces lo que se recomienda pues, es que esos dividendos se reinviertan preferentemente o se establezcan protocolos para irlos entregando como derecho de los accionistas, ¿no? La otra cuenta que se ocupa es ingresos. Los ingresos representan el dinero que entra a una empresa debido a las actividades económicas de la misma. Si una empresa comercial vende mercancías al contado, se contabiliza la operación dándole un débito a efectivo, es decir, es un activo, y un crédito a la venta de mercancías, o lo que es el ingreso, ¿sí? La otra cuenta es costos. Un costo es todo desembolso de dinero que se hace con el objetivo de adquirir un activo que generará beneficios económicos al negocio, ¿sí? Además del precio del activo que se adquiere, también se considera un costo a todo el proceso que conlleva poner dicho activo en funcionamiento. Así, por ejemplo, si una empresa decide comprar mercancías, las cuales deben ser transportadas hacia el local, se deberá de registrar la compra de mercancías como un costo y también el flete, es decir, el costo del transporte. Todo eso implica los costos. Es todo desembolso de dinero que se hace con el objetivo de adquirir un activo que generará beneficios económicos al negocio. La otra cuenta es gastos. Un gasto es un egreso o es una salida de dinero que está destinada a la distribución de un producto o bien podría ser un desembolso causado por la administración de una empresa. Un gasto financia una actividad específica en beneficio de la empresa. Son ejemplo de gastos los salarios administrativos, el pago de la energía eléctrica, el pago de transporte para la venta de producto, etcétera. Este es diferente al del flete, que es cuando adquieres un producto, es diferente, ¿no? Una cosa es el pago del transporte, que es parte de la logística de la propia empresa, y otra es cuando tú adquieres algo que tienes que pagar para que lo traigan, que es necesario, ¿no? Entonces, estas son las cuentas básicas de contabilidad sobre las cuales se van desarrollando los catálogos de cuentas. Esta refiere otra clasificación de estas cuentas contables. Estas cuentas contables se pueden clasificar en dos grupos, las cuentas reales y las cuentas nominales. En las cuentas reales se incluyen tanto los activos, los pasivos y el capital. Estas tres cuentas son las que se utilizan. Acuérdense que vimos al principio para presupuestos, se utilizan en el estado de situación financiera, ¿sí? Es decir, activos, pasivos y capital. Y se les llama cuentas reales porque permanecen abiertas por más de un periodo contable conservando sus balances. Es decir, es el estado de resultados, de la situación financiera de la empresa, la que nosotros vamos a requerir como datos de entrada para la planeación presupuestal de un periodo. ¿Ok? Estas son las cuentas reales. En las cuentas nominales, que es el otro grupo, se incluyen las cuentas que van de ingresos, costos y gastos.
Estas últimas se usan en el estado de resultados, también llamado estado de ganancias y pérdidas, que también es un documento que requerimos para la elaboración de planeación presupuestaria. Se les llama nominales porque se cierran tras finalizar cada periodo contable, es decir, que solo se utilizan durante un periodo de tiempo determinado y luego su balance va a comenzar en cero. Es decir, esta también es información. Por eso nos decían, necesitamos el estado de resultados y también un análisis de la situación financiera actual de la organización. Por eso hemos recorrido toda esta parte de los costos y clasificación de costos, porque son elementos necesarios para la planeación presupuestal. Y ya después, todos los demás datos que de aquí se desprendan. Entonces, estos costos, fíjense, ingresos, costos y gastos integran el estado de resultados. Y estos son periódicos, es decir, se cierran tras finalizar un periodo contable, es decir, cada mes, cada año, etcétera, y van reiniciándose desde cero, ¿sí? Porque nada más reflejan los movimientos de un periodo de tiempo. En la anterior reflejan la situación general de la empresa, independientemente del plazo o del periodo de tiempo, ¿sale? Bueno, catálogo de cuentas contables de una empresa. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Es un listado de cada cuenta que utiliza la organización para registrar las diferentes transacciones contables que ocurren debido a sus actividades o a sus operaciones. El departamento de contabilidad es el sitio donde se concentran todas las operaciones realizadas en los distintos departamentos de la empresa. Es en este departamento donde debe establecerse el catálogo de cuentas que va a controlar cada una de las cuentas de la contabilidad de la empresa, ¿sí? Es decir, el catálogo de cuentas es el detalle donde se van a ir desglosando cada una de las operaciones que en términos de dinero que se van realizando por la propia actividad de la empresa, ¿sí? Y obviamente es ese documento que rigurosamente tiene que estar bien establecido y llevar un orden y una disciplina para que todos los movimientos financieros o económicos de la empresa, todas las transacciones de la empresa, se vean ahí reflejados en cuanto al manejo de todos los recursos económicos de la propia organización. Entonces, el catálogo de cuentas es el que va a controlar cada una de las cuentas de la contabilidad de la empresa. Este listado se puede ordenar de acuerdo a la clasificación de las cuentas contables, la que analizamos anteriormente. Pueden ser va a haber una cuenta para activos, otro para pasivos, otro para capital, ingresos, costos y gastos. ¿Ok? Entonces, este listado se va a ordenar en función a la clasificación de las cuentas contables. ¿Ok? Luego, cada cuenta del catálogo debe de estar acompañada de un identificador único que puede ser numérico, alfa o alfanumérico, dependiendo de la preferencia del encargado de preparar el catálogo o, como en el caso de México, las disposiciones legales de cada país. Para resumir la definición, el catálogo de cuentas es una herramienta en la cual se establece la estructura de la empresa para contabilizar las actividades del negocio. De tal forma que también estos catálogos de cuentas son un traje que se debe diseñar a la medida para la actividad propia de diferentes tipos de empresas, ¿sí? Es decir, no es el mismo catálogo de cuentas ya en lo específico para una empresa comercial que para una empresa de turismo, por ejemplo, ¿sí? No es la misma de una empresa de turismo a una empresa de manufactura. Entonces, ¿por qué? Porque se realizan diferentes manejos de estos recursos. Sin embargo, todas coincidirán en manejar las 6 cuentas principales. El detalle de cada una de ellas es lo que va a ir cambiando, ¿ok? El tamaño del catálogo de cuentas dependerá siempre de la complejidad del negocio.
Así pues, en una empresa manufacturera será normal que el catálogo sea mucho mayor que en la una del rubro comercial. ¿Para qué sirve un catálogo de cuentas? Nos permite que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas similar. Facilitar el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras. Facilitar, nos va a permitir también facilitar y satisfacer la necesidad del registro diario de las operaciones de una empresa o una entidad. Me va a servir cuando la empresa alcanza un cierto grado de desarrollo, es decir, es absolutamente indispensable formar una lista de las cuentas que deberán utilizarse, evitando así errores de aplicación y asignar a cada cuenta una cifra que la identifique, ya que se trate de las cuentas que integran el mayor general o de las subcuentas que forman los mayores auxiliares, que eso no es otra cosa más que apartados de las diferentes, de los 6 grupos principales de cuentas contables. ¿Cómo se elabora este catálogo? Lo primero que se debe hacer al momento de realizar el diseño de un catálogo es el análisis de las diferentes transacciones que componen las operaciones del negocio. Es decir, todas aquellas operaciones financieras o comerciales de ventas, compras, pagos de arrendamientos, equipos, todo lo que implica la operación normal de la empresa. De tal forma que el formato que se elija provea de suficientes datos para la administración adecuada de la compañía, mientras se cumplen también con las reglamentaciones requeridas por los agentes reguladores, como la parte de Hacienda, la cuestión hacendataria de pago de impuestos. Hay que tener en mente que un catálogo de cuentas básico debe poder modificarse finalmente para su expansión, es decir, debe ser un documento flexible que permita ir agregando cuentas conforme la operación se vaya incrementando en complejidad. Básicamente, en el análisis debe identificarse si se desean recopilar datos para satisfacer las diferentes necesidades administrativas. Primero, voy a ver si esta información la voy a necesitar para generar información financiera por departamento. Si voy a generar datos por proyectos, es decir, cada proyecto que mi empresa inicie, llevar un control financiero o contable de cada proyecto independiente. Si se requiere generar datos regionales, porque así está establecida mi empresa, es decir, la región centro, la región sur, la región norte, etcétera, ir generando estos catálogos de cuentas por regiones. Requerimiento de la autoridad tributaria, es decir, cumplir con los requisitos que marcan las autoridades, para entender o presentar información acerca de cuáles son las principales fuentes de ganancias, dónde se está generando esas ganancias, o cualquier otros factores importantes que identifique la administración para el catálogo, dentro de las cuales podemos incluir todas las que revisamos de alguna forma al inicio como requisitos para elaborar la planeación presupuestaria. Una vez que se ha hecho el análisis, lo siguiente es tener en consideración el orden. Por lo general, un catálogo de cuentas sencillo utiliza algunas técnicas de codificación para los siguientes aspectos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de cómo se van dando nombre, vamos a llamarlo así, cómo se hace la nomenclatura de las cuentas principales. Y aquí tenemos una forma. Este ejemplo es un ejemplo numérico. La cuenta 1 para los activos, la 2, la 3 y así, para cada una de las cuentas principales. Estas son comunes para todas las organizaciones y en muchas ocasiones o principalmente pueden ser establecidas por las autoridades tributarias, ¿no? Que son las que me van a indicar cómo se va a dar este manejo de la información. Entonces, a eso nos estamos refiriendo.
Hay diferentes formas, decíamos, para elaborar esta codificación. El primero es un sistema numérico. En este caso, este catálogo de cuentas numérico organiza todas las cuentas de manera progresiva y se agrupan por el tipo de cuenta principal y a su vez este se divide por subgrupos y auxiliares. Es una manera de estructurar esta manera de estructurar el catálogo concuerda con la estructura de los estados financieros, es decir, tomando como base las cuentas principales. Y aquí hay un ejemplo de una cuenta numérica. El número 1 es como si fueran un índice de un libro, donde vienen los temas, los subtemas y así. Entonces, el número 1 es mi cuenta de activo y mi 1.1 será activo circulante. Dentro del activo circulante yo puedo anotar ahí los movimientos que se hacen en caja y dentro de las múltiples modalidades de manejo de caja, pues estará la caja chica y habrá otros movimientos, ¿no? Ya esas son determinadas, eso se tiene que determinar con apoyo de la parte de la contabilidad, en conocimiento con cómo se ha ido manejando, qué movimientos va a realizar la empresa normalmente en su funcionamiento, ¿sale? Como ya lo vimos. También está otro sistema que es un sistema también numérico, pero decimal. En esta estructura se utilizan números distintos para cada grupo de cuentas. Previamente, se debe de crear los grupos de cuentas que se declararán en los estados financieros y que a su vez serán divididos únicamente en 10 diferentes conceptos. De ahí que se consideran los dígitos del 0 al 9. Por ejemplo, el 1 es activo, el 101, es decir, es un activo de tipo circulante. El 110-1 es caja, el 1-2 son bancos. Dentro de los bancos está activo, circulante, bancos, y el primer banco es HSBC, ¿sí? Primer banco es HSBC, se lee así, activo circulante de bancos. El número 2 va a ser Banorte. Activo circulante de bancos número 3 va a ser en bolsa. Así es como se van a ir registrando o determinando los códigos o la nomenclatura en sistema decimal de estos catálogos de cuentas contables. También se ocupa o se llegó a ocupar en sistemas alfabéticos. Este sistema utiliza las letras del alfabeto. Se asignan a cada cuenta una letra de acuerdo a los grupos que se pondrán en el estado financiero. Es decir, si en él ocuparás N cantidad de grupos de cuentas, deberás usar las letras correspondientes para cada una, como se muestra en el ejemplo. Este es un poco más complejo. Y aquí le asignan el número D al activo. El manejo es igual, exactamente igual. De activo. El inciso A del activo es circulante. El inciso B del activo circulante es caja y el inciso C es caja chica. Y así te vas. Van incrementándose las letras. ¿Sí? Entonces, entre más letras es un subgrupo, ¿no?, de una cuenta principal. Vamos a ver todas las D, van a pertenecer a la cuenta de activos. Todas las DA van a ser activos circulantes, las DB van a corresponder a caja, hasta que lleguemos a la C, donde esta va a ser correspondiente a la caja chica. La nomenclatura, pues se determina en base a un sistema alfabético. Y los sistemas alfabéticos, como el que vimos, y el alfanumérico. Esta es una combinación. Se usarán letras inicialmente para determinar los activos, y inicialmente para cada cuenta y subcuenta, y cuando tengas dos o más grupos con una misma inicial, tendrás que utilizar otra letra, y lo mejor sugerido es que una que corresponda a la cuenta. Por ejemplo, A de activos, el 1 es activo circulante, el 1-1 es caja, el 1-1-1, caja chica, y así sucesivamente. Entonces, hay diferentes sistemas. De hecho, muchas paqueterías
pues ya lo traen implícito, o a lo mejor podríamos nosotros seleccionar alguna modalidad en la configuración. Pero estos sistemas de numeración nos van a ayudar a los contadores y a los que llevan el manejo de los libros, de los registros contables, a registrar las operaciones de tal manera que pueda evitarse la ambigüedad cuando el nombre de una cuenta no sea lo suficientemente descriptivo. Es decir, es como saber en qué cajón vamos a depositar los dineros, es decir, es saber en qué registro, en qué espacio se va a hacer el registro de acuerdo a lo específico de la operación. Entonces, en cuanto mejor se desarrollen estos, pues vamos a poder tener un mejor control de las transacciones de una organización. Por ejemplo, tomemos por ejemplo la cuenta de seguros compensados, la cual a simple vista no queda claro si se trata de un activo o un gasto de seguro. Con el sistema de numeración se puede identificar claramente a qué grupo de cuentas corresponde. Tenga pendiente que cada grupo de cuenta inicia con un número diferente y que cada subcuenta auxiliar debería iniciar con el número de la cuenta de control a la que pertenece. Entonces, la principal característica en el catálogo de cuentas de una empresa comercial está en la parte de los costos, pues a diferencia de una industrial, no se incluye inventario de materiales o productos en proceso, es decir, se refiere a que hay diferentes enfoques o importancia que se le puede dar a las diferentes clasificaciones de los costos. Es decir, mientras en una empresa comercial, pues vamos a hablar directamente de los productos que entran y los productos que salen y la correspondiente movilización, el correspondiente movimiento de dinero, ¿sí? En las empresas de manufactura, pues además de eso hay que tener también que agregar los costos por el inventario de las materias, de los materiales como materias primas y también de productos que andan todavía circulando a través de los distintos procesos, que son parte de los recursos de la organización y obviamente además de los costos de la parte comercial, ¿no? De los productos terminados y productos en almacén de productos terminados, productos en venta, en distribución, etcétera. Entonces, eso es diferente de observar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto los detalles de las características de la elaboración de un catálogo de cuentas, la utilidad que tiene, el uso, la forma en que se construye y pues qué información es la que nosotros podemos interpretar de esta, ¿sí? En el siguiente bloque, que también este ya se fue muy rápido, en el siguiente bloque vamos a analizar lo que es las partes de un ejemplo de cómo se integran los diferentes catálogos de cuentas y cómo nosotros los vamos a poder encontrar posiblemente, aunque pues obviamente es a manera de ejemplo, ¿sale? Entonces, nos vemos exactamente a las 9:37. Vamos a tomar 10 minutos de receso. Me queda menos de un minuto en este bloque. También se me ha ido muy rápido. Eso es bueno porque pues, vamos encarrerados. Yo espero que no se les haya hecho pesado. Yo voy rapidísimo. Siento que se me está yendo el día muy rápido. Espero que la información que estamos compartiendo pues les vaya llegando de buena forma. Entonces nos vemos 9:37. En 10 minutos nos volvemos a conectar.